La lluvia llegó primero. Así siempre llegan las cosas que van a cambiarte la vida, sin anunciarse, sin pedir permiso, con esa violencia suave que tiene el agua cuando cae de noche sobre el asfalto caliente de Guadalajara en agosto. Yo estaba en el estacionamiento del edificio, con las llaves en la mano y el cabello pegado a la cara, maldiciendo en voz baja porque el paraguas lo había dejado en la oficina otra vez, cuando escuché el sonido. No era trueno, no era el motor de ningún coche. Era algo más antiguo que cualquier cosa que yo hubiera escuchado jamás. Un desgarre profundo en el aire, como si alguien rasgara una tela muy gruesa hecha de tiempo y espacio al mismo tiempo. Me quedé inmóvil. El instinto de supervivencia que toda mujer desarrolla viviendo sola en una ciudad grande me dijo que corriera, pero entonces lo vi. Cayó de rodillas sobre el concreto mojado como si hubiera sido arrojado desde una gran altura. El impacto fue real, brutal. Lo escuché retumbar en mis costillas. Era enorme, vestido con algo que al principio confundí con un disfraz, una armadura de metal oscuro con grabados que no alcanzaba a distinguir bien bajo la lluvia, con una capa empapada de color granate pegada al cuerpo. Tenía una herida en el costado. Lo supe porque la sangre mezclada con el agua de lluvia corría en pequeños ríos oscuros hacia el desagüe más cercano. Quise gritar. Quise correr, quise hacer cualquier cosa menos lo que hice, que fue quedarme completamente quieta, mirándolo, mientras él levantaba la cabeza del suelo mojado con un esfuerzo que parecía costarle todo lo que le quedaba. Y entonces me miró. Sus ojos eran oscuros, del color del cielo justo antes de que la tormenta decida ser seria. Estaban llenos de algo que no era confusión. No era el pánico de alguien que no sabe dónde está. Era reconocimiento. La clase de reconocimiento que existe entre dos personas que se han buscado durante mucho tiempo y de repente, en el lugar más improbable del mundo, se encuentran. Me miró como si yo fuera exactamente lo que había estado buscando, y dijo, con una voz que era grave y rota y completamente segura, Solene. Por fin, ese nombre que yo nunca había escuchado en mi vida, que nadie me había dicho jamás, que no estaba en mi acta de nacimiento ni en ningún documento. Ese nombre me golpeó en el centro del pecho como si siempre hubiera estado ahí esperando que alguien lo pronunciara. Me llamo Valeria, quise decirle. Valeria Montiel, 27 años, diseñadora gráfica. Vivo en el 4º piso. Me perdí el paraguas y mañana tengo una junta a las 9. Me llamo Valeria y no sé quién eres. Pero no dije nada, porque algo muy profundo, algo que no era pensamiento sino más bien memoria, algo que vivía debajo del nombre y debajo del apellido y debajo de todos los años que yo llevaba siendo quien era, ese algo reconoció su voz. No lo dejé ahí tirado en el estacionamiento. Eso me dice mucho de mí, supongo. Podría haber llamado a una ambulancia y haberme subido al elevador. Podría haber fingido que no había visto nada. En cambio, lo ayudé a ponerse de pie, o intenté ayudarlo, porque él pesaba como pesa algo hecho de hierro y de determinación, y tuvimos que apoyarnos mutuamente en una coreografía torpe y húmeda hasta llegar al elevador. No me preguntó dónde estábamos, no miró su entorno con asombro, miraba el suelo o me miraba a mí, y en ninguno de los dos casos parecía perdido. Eso debería haberme asustado más, que un hombre que acababa de caer del aire en un estacionamiento de Guadalajara no estuviera desconcertado, que actuara como si exactamente esto era lo que esperaba que pasara. Lo acosté en mi sofá después de quitarle la capa, que pesaba varios kilos mojada, y de examinar la herida en su costado. Era una herida de arma, profunda pero limpia, ya estaba comenzando a coagular. Le limpié la sangre con lo que encontré en el botiquín, mientras él me observaba con esa misma atención quieta y total que ya me resultaba extrañamente familiar.
¿Cómo te llamas?, le pregunté en español, porque algo me dijo que el idioma no sería problema. Se llamaba Aldrich, dijo, caballero de la guardia del reino de Vaeren. Y luego añadió, sin cambiar el tono, sin vacilar, como si fuera un hecho tan simple como el clima. Vine a encontrarte. Lo sé todo el camino desde que el reino cayó. El reino de Vaeren. Ese nombre tampoco debería haberme significado nada. No lo había estudiado en ninguna clase de historia. No existía en ningún mapa que yo conociera. No aparecía en ningún libro. Y sin embargo, cuando él lo dijo, algo en el aire del departamento cambió de temperatura. Algo en mí quiso preguntar cómo está el lago del norte, si los jardines de la torre aún tienen flores en invierno, si el mercado del puerto sigue oliendo a sal y a madera recién cortada. No pregunté nada de eso. Me senté frente a él y le dije, con toda la calma que pude reunir: necesito que me expliques qué está pasando. Habló durante mucho tiempo, o lo que pareció mucho tiempo, aunque si hubiera medido los minutos quizás no fueron tantos. Me contó de un reino que existió hace siglos, en un tiempo y un lugar que no corresponden a ninguna coordenada de este mundo. Me contó de una reina llamada Solén, que gobernó con una justicia que la gente recordó durante generaciones. Me contó de él, de su rol como caballero de la guardia personal, de los años que dedicó a protegerla. Me habló con la economía de palabras de alguien que no habla mucho, pero que, cuando habla, dice exactamente lo que quiere decir, sin adornos, sin rodeos. Y luego me dijo la parte que cambió todo. El reino cayó por una traición desde adentro. Alguien que tenía acceso al corazón de la corona. Alguien que abrió una puerta que no debía abrirse. Y Solén, para proteger a su gente, eligió una salida que disolvió su forma en el tiempo. Se dispersó, se convirtió en semilla, y esa semilla, con el tiempo, volvió a florecer. En ti. Debería haber pensado que estaba loco. Una parte de mí lo pensó, la parte racional, la que fue a la universidad y paga impuestos y sabe la diferencia entre psicosis y realidad. Esa parte estaba levantando la mano y diciendo que esto era una emergencia médica y que el número de urgencias estaba en mi teléfono. Pero había otra parte, más silenciosa y más antigua, que estaba escuchando cada palabra con algo parecido al alivio, como quien finalmente escucha el nombre correcto de algo que siempre supo que existía pero no sabía cómo llamar. ¿Y si todo fuera verdad?, me pregunté en algún momento durante esa noche larga y húmeda. ¿Y si el peso que siento a veces en el pecho cuando estoy sola no es soledad sino memoria? ¿Y si los sueños que tengo con palacios que no reconozco no son invenciones sino ecos? Esa noche no dormí. Él sí. Se quedó dormido en el sofá con la herida vendada y la armadura apilada en el suelo, y yo me quedé sentada en el sillón de enfrente observándolo y preguntándome qué clase de persona era yo para no haber llamado ya a alguien de ayuda. Pero es que no parecía un hombre que necesitara ayuda. Incluso dormido, incluso herido, había algo en él que era absolutamente sólido, como una columna de piedra antigua, desgastada por la intemperie pero perfectamente capaz de sostener el techo. Tenía las manos grandes, con cicatrices viejas y nuevas, las manos de alguien que ha usado la fuerza no por placer sino por obligación, y en el espacio entre las cejas, incluso dormido, una línea de preocupación que yo sentí sin entender por qué, que era en parte por mí. A las 6 de la mañana se despertó, me miró sin la confusión del que no sabe dónde está y dijo, antes que nada: ¿cómo te sientes? No era una pregunta sobre mí misma en sentido general. Era una pregunta sobre algo específico que él esperaba que yo estuviera sintiendo. Le contesté con honestidad.
como si hubiera recordado algo en sueños y no puedo precisar qué. Él asintió. Dijo, así empezó para ella también, al principio. Cuando quise preguntarle a qué se refería, noté que estaba mirando la ventana. La lluvia había parado, y en el cristal, donde el agua había escurrido, había algo que no podía ser condensación porque tenía una forma demasiado precisa. Eran caracteres, no del español ni de ningún idioma que yo reconociera, pero al mirarlos, sentí que los entendía. Decían, él no vino solo. No se lo mostré de inmediato. Lo observé primero, tratando de decidir si lo que veía era real o si el cansancio estaba jugando con mis sentidos. Luego lo llamé. Aldrich, mira. Se puso de pie de un movimiento, ignorando la herida en el costado como si simplemente hubiera decidido no tenerla en cuenta, y cruzó el departamento en 3 pasos. Al ver los caracteres en el cristal, se quedó inmóvil, y por primera vez desde que lo había visto caer de rodillas en el estacionamiento, vi en su cara algo que no era calma. Vi alarma contenida, la clase de alarma que tienen las personas que están entrenadas para no mostrarla, pero que no pueden evitar que les cambie el color de los ojos. Dijo una sola palabra en un idioma que no era español. No la entendí con los oídos, la entendí de otra manera, con algo que no es exactamente el oído, y lo que significaba era, están aquí. Pasé ese primer día oscilando entre la incredulidad y algo que no sabía cómo nombrar todavía. Él no intentó convencerme de nada, no insistió, no elaboró teorías, simplemente existía en mi departamento con esa presencia suya que era difícil ignorar. Respondía cuando yo preguntaba, se callaba cuando yo necesitaba silencio, y observaba el entorno con la atención permanente de alguien que está haciendo guardia. Me hizo preguntas también, no sobre mi vida presente, sobre mi trabajo, o mi familia, o mis rutinas. Me preguntó sobre mis sueños, sobre si alguna vez había sentido que pertenecía a otro tiempo, sobre si el idioma de las despedidas me resultaba particularmente difícil, sobre si cuando veía el océano sentía algo que no era exactamente nostalgia, pero se le parecía. Cada respuesta que yo daba, sin importar lo que fuera, la recibía con ese asentimiento suyo que era casi una confirmación, como si mis palabras estuvieran verificando algo que él ya sabía. Al segundo día empecé a recordar cosas que no podían ser mías, no eran sueños. Ocurrían despierta, en flashes brevísimos, mientras hacía cosas cotidianas. Estaba preparando café y de repente tuve la imagen completamente clara de unas manos, las mías pero no las mías, firmando un documento con tinta oscura en un escritorio de madera tallada bajo una ventana de arco que daba a un patio de piedra. Estaba bañándome y sentí, con una certeza que no tenía ningún origen racional, el peso de algo en mi cabeza, algo circular y frío, una corona. Estaba leyendo y de repente supe, sin haberlo pensado nunca, que el color azul del libro que tenía en las manos era exactamente el color de los estandartes del reino. Se lo conté a Aldrich. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo, «¿Y el miedo?» Le pregunté a qué miedo se refería. Dijo, «Al miedo que ella sentía siempre, al de fallar a su gente. ¿Lo recuerdas también?» Y lo peor fue que sí, lo recordaba. El segundo día también fue el día en que entendí que algo en el exterior estaba cambiando, no de manera obvia, no como en las películas, con cielos oscuros y señales dramáticas. Era más sutil. El vecino del tercero, un señor mayor que siempre me saludaba en el elevador, me miró ese día con una expresión extraña, como si no estuviera seguro de quién era yo. El perro de la señora del segundo, que me conocía desde cachorro, ladró cuando me vio, y en la calle, caminando hacia la farmacia,
tuve la sensación inequívoca de ser observada desde un ángulo que no correspondía a ninguna persona visible. Se lo dije a Aldrich cuando volví. No se sorprendió, dijo. Lo que me siguió a través de la ruptura no tiene forma fija, adopta lo que hay, se mete en las grietas de lo cotidiano, por eso es difícil de ver hasta que ya es tarde. Le pregunté qué era exactamente. Tardó en contestar. Luego dijo, lo que destruyó el reino, no una persona, una voluntad, una intención sin cuerpo que alguien convocó y que luego no pudo controlar, que lleva siglos buscando lo que quedó del poder de Solene. Esa noche no pude estar quieta. Me puse a caminar de un lado a otro del departamento hasta que Aldrich me pidió que me sentara, no de manera autoritaria, sino con una suavidad que no esperaba de alguien de su tamaño y su historia. Me senté. Él se sentó frente a mí, con la misma distancia respetuosa que había mantenido desde el principio, y me dijo, «Tienes miedo y tienes razón en tenerlo, pero el miedo que estás sintiendo no es solo tuyo, es también de ella. Ella tenía miedo antes del final, tenía miedo de no ser suficiente». Le dije que eso me parecía demasiado familiar para ser coincidencia. Dijo, «No lo es», y luego, después de una pausa larga en la que el silencio entre nosotros tuvo una textura que nunca antes había sentido en un silencio. Ella confiaba en mí, y yo le fallé. La culpa en su voz era antigua. No era el tipo de culpa reciente que se puede consolar con palabras correctas. Era una culpa que había tenido tiempo de volverse parte de su estructura, de calcificarse, de convertirse en uno de los materiales con que estaba construido. Le pregunté qué pasó. Me miró durante un momento largo. Luego dijo que la traición vino de adentro del círculo más cercano, que alguien en quien Solén confiaba completamente abrió la puerta para la fuerza que destruyó el reino, y que él, que era su guardia, que debía haberlo visto, no lo vio, que cuando llegó el momento en que la reina tuvo que tomar la decisión de dispersarse en el tiempo para proteger lo que quedaba de su poder, él no pudo detenerlo. No porque no lo intentara, sino porque llegó tarde, siempre un momento tarde. Le dije que eso no era necesariamente su culpa. Me miró con una expresión que decía claramente que él llevaba siglos escuchando esa frase y todavía no había decidido creerla. Al tercer día, algo cambió entre nosotros y ambos lo supimos sin decirlo. Fue durante la mañana, cuando estábamos en la cocina, él sentado en la barra observándome preparar el desayuno con esa atención suya que ya me había dejado de incomodar, y yo le estaba explicando cómo funcionaba la cafetera cuando me di cuenta de que estaba sonriendo. No una sonrisa grande, era apenas una modificación en la línea de la boca, casi imperceptible, pero estaba ahí. Le pregunté qué le parecía gracioso. Dijo, «No es gracia, es que la recuerdo». Sonreía igual cuando explicaba algo que consideraba evidente a alguien que no lo entendía. Tenía paciencia para eso, para la ignorancia honesta, decía. No para la mala fe, pero sí para quien simplemente no sabe. Me quedé con la taza en la mano sin saber qué decir, porque yo también lo recordaba. Recordaba haber pensado exactamente eso, con esas palabras, en algún momento que no era de esta vida. Esa tarde, mientras él examinaba los caracteres que habían reaparecido en la ventana, nuevos, distintos, con una urgencia que él se negó a traducirme de inmediato, yo me quedé observándolo desde el otro lado del cuarto y me hice una pregunta que hasta ese momento había estado evitando. No la pregunta de si era real, porque a esas alturas esa pregunta ya no tenía respaldo racional. La pregunta era otra. Era, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy recordando, con la certeza que crece cada hora
de que hay algo entre este hombre y yo que no comenzó en este mundo y no va a terminar fácilmente. Él se volvió en ese momento como si hubiera escuchado el pensamiento, lo cual era absolutamente imposible, y sin embargo sucedió, y me miró con esos ojos oscuros que ya se me habían vuelto tan familiares como un paisaje que uno conoce de infancia, y no dijo nada, pero la distancia entre los dos se sintió de repente muy consciente de sí misma. Me contó más esa noche. Me habló del reino como si describiera una fotografía muy amada, con esa combinación de amor y dolor que tienen las memorias de los lugares que ya no existen. Me habló del lago del norte que en invierno se cubría de una capa de hielo translúcido bajo la que seguían moviéndose peces de colores que se veían desde arriba como sombras de luz. Me habló de los jardines de la torre que tenían flores todo el año porque alguien, hace generaciones, había hecho un pacto con la tierra. Me habló del mercado del puerto, del olor a sal y madera que llegaba hasta el palacio cuando el viento venía del sur, y mientras hablaba yo iba recordando, imagen por imagen, cada cosa que describía, con una fidelidad que me quitó el aliento. No era que sus palabras me crearan las imágenes, era que sus palabras encendían imágenes que ya estaban ahí, esperando. En algún punto dejé de ser una oyente y me convertí en alguien que recuerda junto con él. Y en algún punto posterior a ese, sin que ninguno de los dos lo decidiera conscientemente, la distancia entre nosotros en el sofá había desaparecido. No fue un momento dramático. Fue que en algún punto de la conversación su mano estaba cerca de la mía sobre el cojín y yo no la moví, y que él tampoco la movió, y que en el espacio entre esas dos manos había algo que respiraba. Eso fue todo. No fue más que eso, y al mismo tiempo fue completamente demasiado, porque yo sentí su calor como si lo conociera de siempre, y eso era exactamente lo que era, conocerlo de siempre. Solo que el siempre en cuestión no era de esta vida, sino de otra, que yo apenas estaba empezando a recordar. El cuarto día llegó con una señal que ya no podía ignorarse. Me desperté con la sensación de que el departamento era más frío de lo que debía ser, no el frío del aire acondicionado, sino un frío diferente, el tipo de frío que no viene de la temperatura, sino de la ausencia de algo. Me senté en la cama y escuché. Aldrich estaba despierto, de pie frente a la puerta del departamento, con la mano en la empuñadura de la espada que yo no le había preguntado dónde guardaba, porque había decidido hacer una sola cosa imposible a la vez. Me acerqué sin hacer ruido. Le pregunté en voz baja qué pasaba. Dijo, también en voz baja, sin voltearse. Está muy cerca. Pregunta por ti. Pregunté cómo sabía eso. Dijo, porque puedo sentir la dirección de su hambre. Lleva siglos buscando el poder de Solene, y tú eres exactamente a donde apunta. Pasé la siguiente hora escuchando la explicación más extraña de mi vida. Me contó con detalle lo que era la fuerza que lo había seguido a través de la ruptura temporal. No era un ser en el sentido que yo entendía. Era una intención, dijo, una voluntad pura sin moralidad, convocada originalmente por quien traicionó al reino para tener acceso al poder de la corona. Pero las intenciones de esa naturaleza, una vez convocadas, no obedecen a quien las convoca por mucho tiempo. Se vuelven autónomas, se vuelven hambre, y el hambre de ésta, su objetivo desde el final del reino, era absorber el poder que Solene llevaba siglos disperso en el tiempo, el mismo poder que ahora, con el regreso de Solene en mi forma, se estaba concentrando de nuevo. Le pregunté qué pasaría si lo lograba. No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, la brevedad de la respuesta fue más aterradora que cualquier detalle. Nada, simplemente nada.
El vacío que deja cuando consume algo es completo. No voy a fingir que no tuve miedo. Lo tuve, y era un miedo de la variedad que ocupa todo el cuerpo, que pone los dedos fríos y acelera la respiración y hace que el mundo se vea con una claridad excesiva e incómoda. Pero debajo del miedo había algo más, una firmeza que no era de esta vida, una especie de certeza muscular sobre cómo pararse frente a algo imposible sin dejar de ser uno mismo. Esa firmeza no era mía, era de ella, de Solène, y sin embargo también era completamente mía porque yo era Solène, o al menos era su continuación, su siguiente capítulo, y estaba empezando a entender que esa no era una carga sino una capacidad. Le dije a Aldrich que necesitaba entender qué podía hacer, no qué hiciera él, qué podía hacer yo. Me miró con esa expresión suya que mezclaba el orgullo contenido con algo que se parecía a la rendición, como si hubiera esperado esa pregunta y al mismo tiempo le costara escucharla. Dijo: «Tienes el poder de cerrar la ruptura. Es tuyo, siempre lo fue». La razón por la que Solène eligió dispersarse en el tiempo, en lugar de enfrentar la fuerza directamente, es que en ese momento no estaba completa. Le habían quitado algo antes del final, algo que necesitaba para usar ese poder. Le pregunté qué le habían quitado, y él, por primera vez, bajó los ojos. Dijo: «La confianza». La traición la dejó sin la confianza que necesitaba para creer en su propio poder. Le pregunté si yo tenía eso. Si yo, Valeria Montiel, diseñadora gráfica de Guadalajara, con miedo a las arañas y tendencia a olvidar el paraguas, si yo tenía esa confianza que Solène perdió. Y él levantó los ojos y me miró directo y dijo: «Creo que sí. Creo que eso es lo que el tiempo reconstruyó en ti». Esa noche fue la más larga. La fuerza se manifestó físicamente, si es que físicamente es la palabra correcta para algo que no tiene cuerpo, pero que distorsiona el espacio a su alrededor como lo hace el calor sobre el asfalto. No entró al departamento, no pudo. Pero estuvo afuera toda la noche, presionando, y yo lo sentí como se siente una presión en los oídos cuando se sube de altitud, constante y desorientadora. Aldrich no durmió. Se quedó de pie junto a la puerta y yo me quedé sentada en el sofá observándolo, porque no podía dormir y porque verlo ahí, inmóvil y sólido como algo tallado en piedra antigua, me ayudaba a respirar. En algún momento antes del amanecer me preguntó cómo estaba. Le dije que tenía miedo pero que estaba bien. Dijo: «Eso es suficiente». Le pregunté si él tenía miedo. Tardó. Luego dijo: «Sí, no de lo que está afuera». Le pregunté de qué entonces, y dijo, sin mirarme, con esa economía suya de palabras que hacía que cada una pesara 10 veces más. De no ser suficiente esta vez tampoco. Ahí estaba, el centro de todo. La culpa que llevaba siglos cargando no era abstracta, era específica y personal, y estaba dirigida hacia mí, o hacia la persona que yo había sido, lo cual a estas alturas ya era prácticamente lo mismo. Me levanté del sofá, caminé hasta donde estaba él. Él no se movió, pero su atención se volvió completamente hacia mí. Lo sentí antes de que me mirara. Le dije que quería que escuchara algo. Dijo que escuchaba. Le dije: «No sé todavía exactamente quién fui. Estoy recordando en fragmentos y probablemente voy a seguir recordando por mucho tiempo. Pero lo que sí sé es lo que siento ahora, en esta vida, con esta memoria que se está volviendo a armar. Y lo que siento es que lo que pasó al final del reino no fue tu falla. Fue una traición de alguien más. Y cargar eso como si fuera tuyo no es lealtad. Es un castigo que nadie te impuso excepto tú mismo». Me miró durante un tiempo que se sintió largo. Luego dijo: «Solène me dijo algo parecido una vez, antes del final.
Le dije que quizás era porque tenía razón, y dijo, muy bajo, quizás. El amanecer llegó y con él algo que no esperaba, calma. La presión afuera desapareció con la primera luz. Aldrich explicó que la fuerza tenía más poder en la oscuridad, que la luz no la destruía pero sí la debilitaba, que teníamos un margen. Le pregunté un margen para qué. Dijo que para prepararnos, que la ruptura que él había cruzado para llegar hasta mí seguía abierta, aunque muy débilmente, que esa ruptura era también el único modo de cerrar la puerta por donde la fuerza había entrado a este tiempo, y que para cerrarla necesitaba el poder de Solene, que era ahora mi poder, y que él necesitaba estar presente, pero que el acto en sí era mío. Le pregunté qué pasaba después de cerrarlo, y ahí fue cuando la conversación cambió de textura. Dijo que si la ruptura se cerraba, él no podría seguir en este tiempo, que la única razón por la que seguía siendo físicamente estable aquí era porque la ruptura estaba abierta, que cerrarla significaba que volvería. No moriría, me aclaró, como si eso fuera un consuelo suficiente. Volvería a su tiempo, al momento justo después de que el reino cayó, que en su tiempo era hace siglos, pero que para él, subjetivamente, era hace días. Le pregunté si había otra opción. Me dijo que sí, que si la ruptura se dejaba abierta, él podía quedarse, pero que la fuerza también seguiría teniendo acceso a este tiempo, y que tarde o temprano, sin el cierre, terminaría encontrando la manera de entrar. Le pregunté cuánto tiempo tendríamos si dejábamos la ruptura abierta. Dijo que no podía saberlo con certeza, quizás años, quizás meses, no más, y que cada día que pasara la fuerza sería más fuerte y yo más vulnerable. Pasé ese día en silencio, no el silencio incómodo, sino el silencio de quien necesita espacio para pensar cosas que son demasiado grandes para hablarlas en voz alta. Aldrich lo entendió sin que yo lo explicara. Me dio el espacio, cocinó, lo cual me pareció inesperado y tierno, improvisando con lo que había en mi refrigerador con una concentración seria, como si preparar sopa fuera una misión táctica de importancia, comparable a proteger un reino. Comimos juntos sin hablar mucho. En algún momento él dijo que el lago del norte, en primavera, olía a tierra recién mojada y a algo que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera, solo en el idioma del reino, una palabra que, traducida libremente, significaba el perfume de lo que va a comenzar. Le dije que eso era hermoso. Me dijo que ella, que yo, lo había dicho igual la primera vez que se lo describió. Esa tarde nos sentamos uno frente al otro y tuvimos la conversación que los dos sabíamos que teníamos que tener. Le dije que había tomado una decisión. Me dijo que ya lo sabía. Le pregunté cómo. Dijo, porque la conozco. Y tiene la cara que ella ponía cuando había decidido algo difícil que sabía que era correcto. Le dije que eso no lo hacía más fácil. Dijo, no, nunca lo hace. Le dije que quería que supiera algo antes. Me miró y no dijo nada, solo escuchó. Le dije que lo que sentía por él no era solo el eco de algo que Solén sintió, que en estos días, en esta vida, con esta versión de mí misma, yo también había sentido algo, que no sabía si eso era memoria o presente o alguna categoría que no tenía nombre todavía, pero que era real y era mío. No respondió con palabras. Extendió la mano muy despacio y con un cuidado que hablaba de siglos de contención, y tocó mi cara, apenas, la palma de su mano contra mi mejilla por un momento que fue simultáneamente muy corto y perfectamente completo. Dijo, lo sé. Y luego, yo también, con esa economía suya que hacía que 3 palabras dijeran todo lo que habría necesitado un poema para decir.
Lo que sucedió esa noche no voy a poder describirlo completamente. No porque no quiera, sino porque algunas cosas ocurren en un registro que las palabras no cubren del todo. Fuimos al estacionamiento, al mismo lugar donde él había caído. La ruptura era invisible, pero yo podía sentirla. Una vibración en el aire como el zumbido antes de una tormenta eléctrica. La fuerza llegó también. Lo sentimos a los dos antes de verla o de percibir su versión de presencia, que era un enfriamiento del aire y una distorsión en la luz de los faroles del parking. Aldrich se puso delante de mí, instinto de siglos, y yo le toqué el brazo y dije, atrás, no de manera agresiva, con calma, con la calma de alguien que sabe lo que está haciendo. Me miró, se hizo a un lado. No voy a describir lo que hice porque no tengo el vocabulario correcto para algo que no es de este tiempo. Fue memoria y fue elección, y fue la combinación de ambas cosas que Solene no tuvo en el momento final, pero que yo tenía ahora. Fue la confianza que el tiempo reconstruyó. Fue entender que el poder no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se reconoce en uno mismo, en el momento en que se necesita. La fuerza no fue destruida, fue devuelta, empujada a través de la ruptura como se empuja el agua de vuelta al río, y la ruptura se cerró. El silencio después fue absoluto durante unos segundos. Luego la lluvia, porque la lluvia en Guadalajara en agosto no pide permiso, comenzó de nuevo. Me volteé. Aldrich seguía ahí, pero ya podía ver, por algo en la calidad de su presencia, que el tiempo que le quedaba en este lado era muy poco. Lo veía como se ve a alguien a través del cristal de un acuario, completamente real y completamente al otro lado de algo. Me dijo, «Lo hiciste». Le dije que los dos lo habíamos hecho. Sacudió la cabeza levemente, la forma en que alguien dice que no sin decirlo, y dijo, «Esta vez no llegué tarde». Le dije que no, que esta vez había llegado exactamente a tiempo, y que eso importaba. Vi que importaba en su cara, ese peso que empezaba a no estar tan aplastante, esa culpa antigua cediendo 1 milímetro que en siglos de carga era todo. Me preguntó si estaría bien. Le dije que sí. Le pregunté lo mismo. Dijo que por primera vez en mucho tiempo creía que sí. Le pregunté si la ruptura, ahora cerrada, significaba que no habría manera de volver. Dijo, «No hay manera de saberlo. El tiempo hace lo que quiere». Le dije que eso sonaba a esperanza disfrazada de incertidumbre. Sonrió. La sonrisa completa esta vez, no la pequeña modificación de la boca, sino algo real que le llegó a los ojos y que yo supe, con una certeza que no necesitaba ningún argumento racional, que era una sonrisa que me conocía. Lo vi desvanecerse. Es la única palabra que tengo. No desapareció de golpe. Se fue como se va el último color del atardecer, gradualmente, hasta que ya no estaba. La lluvia siguió cayendo sobre el asfalto del estacionamiento. Yo me quedé ahí de pie bajo la lluvia por un tiempo que no medí, con las manos en los costados y la cara mojada, pensando en que el tiempo es la cosa más extraña que existe, porque puede separar a dos personas y también puede ser la razón por la que se encuentran. Subí al departamento. Había un vaso de agua en la cocina que él había dejado ahí. La armadura no estaba, pero había algo en el suelo junto al sofá. Un pequeño objeto de metal oscuro, un medallón con un grabado que reconocí sin haberlo visto nunca en esta vida. Era el sello del reino de Vaeren. Lo tomé en la mano. Estaba tibio. Pasaron los días, pasaron las semanas. Volví al trabajo, volví a mis rutinas. Seguí olvidando el paraguas y tomando café demasiado fuerte y viendo el cielo de Guadalajara cambiar de color al atardecer desde la ventana de mi departamento. Pero algo había cambiado en mí que no se puede deshacer. No era tristeza exactamente, aunque había tristeza.
Era más bien la sensación de haber llegado a un punto de comprensión sobre mí misma que ninguna cantidad de tiempo ordinario me habría dado. Sabía cosas de mí que antes no sabía. Sabía de dónde venía la firmeza que la gente a veces notaba en mí sin poder nombrarla. Sabía por qué las despedidas me costaban más que a otros. Sabía por qué, cuando estaba sola y en silencio, había momentos en que el silencio tenía una textura específica que se sentía como compañía. Empecé a escribir, no una historia, no exactamente, más bien fragmentos, imágenes que seguían llegando, menos urgentes ahora, más dulces, como cartas de un lugar muy lejano que por fin encontraron su destino después de mucho tiempo en tránsito. El lago del norte, los jardines de la torre, el mercado del puerto. Y él, siempre en algún lugar de esos fragmentos, no de manera dramática, sino con la constancia tranquila de algo que es parte del paisaje. Una columna de piedra en el fondo de una habitación recordada, presente sin necesitar anunciarse. El medallón lo tengo en el buró junto a la cama. Algunas mañanas, cuando despierto, está tibio, aunque no haya razón para que lo esté. En esas mañanas me quedo un momento con él en la mano antes de levantarme y pienso en lo que dijo sobre el tiempo, que hace lo que quiere, que hay cosas que el tiempo separa y cosas que el tiempo, a su manera extraña y no lineal y completamente indiferente a la conveniencia humana, termina por volver a juntar. No sé si eso es esperanza, no sé si tengo derecho a llamarlo así, pero el medallón está tibio y el lago del norte, en primavera, huele a tierra recién mojada y a algo sin nombre en ningún idioma de este tiempo. Y yo, que me llamo Valeria y también me llamo Solene y probablemente me llamo otras cosas que todavía no he descubierto, sigo aquí, recordando, esperando, quizás, aunque no lo diría en voz alta, amando algo que no cabe dentro de un solo tiempo y que precisamente por eso no termina. El amor que sobrevive al tiempo no lo hace porque sea más fuerte que él, lo hace porque se convierte en algo que el tiempo no sabe cómo borrar, se convierte en memoria. Y la memoria, a diferencia de todo lo demás, no necesita el presente para existir. Solo necesita que alguien, en algún lugar, siga recordando.